bien. ¿Sí? Sí. Un poquito cansado, pero ¿De todo qué? bien. Hasta de no hacer nada se cansa la gente. ¿Usted? De respirar, de existir. ¿Ustedes qué hicieron? Ay, un montón de cosas, Si le contara, si le contáramos. Pero preparados para un nuevo episodio. claro. El nuevo episodio. Uno más. De nuestra tercera Uno temporada más. ya. Tercera estamos. temporada. Vamos a ir viendo, ¿no? Para dar Va. la bienvenida. ¿No Bien. son Heineken? Ah, no, son Heineken. Pareciera. Sí, ya sé. Parecen, pero no. Fíjense que siempre había querido probar esta, güey. Pero, pues gracias. Aguas, no se les vaya a chorrear. Pellegrino. ¿Se imaginan que un día nos patrocine Peregrino? Nah, estamos. Uh. Bueno, se vale. Porque No, pero ya le está dando publicidad. Que sepan que no me tomamos. sirvo como si fuera una cerveza. Esos tomamos ya, de ya lo bueno. fueron, ya fue como un gol. Ay, no creo que se den cuenta. No creo que llegue hasta allá. Claro. Sampocherino. Es que sí parece. Bueno, que pues vamos a hacer un brindis dando la Gracias. bienvenida a un episodio más. a un episodio más. El segundo episodio de nuestra segunda temporada, amigos. Nuestra tercera temporada. Perdón, nuestra tercera temporada. Ay, perdón, todavía me seguí en la segunda. Nuestra tercera temporada, amigos. Ya sé que están por ahí. Muchas gracias por acompañarnos aquí haciendo el brindis porque estamos muy contentos de, pues, estamos iniciando esta tercera temporada. Como se lo dijimos en el programa pasado, estrenando set. Estrenando locación. Así es. Y Lugar estamos diferente. evolucionando. Ya sé. Sí, por favor, todos los que están allá, entren a nuestro canal, por favor, suscríbanse, pónganle, Manita Like. arriba. por favor. Sí, y bueno, bienvenida a su programa, La Consulta. Con los especialistas. ¿Qué tema tenemos el día de hoy, compañeros? Yo ¿Qué brindo. temazo? Marín. Pues creo que es un tema muy importante, muy relevante, más que nada desde la parte, metiéndonos un poquito a la parte social, a la parte cultural, digámoslo así, a la parte de nuestras creencias, nuestras ideas, y pues más que nada hablar de cómo se elabora, cómo se crea esta construcción social y cómo tiene este impacto, ¿no? A nivel psicológico y a nivel nutricional. A lo mejor pueden preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver la construcción social con lo psicológico? Sí, pero con lo nutricional, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Ahorita Van ya lo de la vamos mano, ya lo vamos claro. a tocar más adelante. Y para la gente que no ubique, para la gente que no sepa qué es la construcción social, nosotros, de alguna manera, todos los que estamos aquí, tenemos una serie de creencias, una serie de ideas, una serie de culturas, costumbres, tradiciones, y que de alguna manera nosotros ya las apropiamos como buenas, digámoslo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo de ideas posiblemente no son tan objetivas como uno puede llegar a pensar, pero que al final de cuentas las estamos repitiendo, las estamos modificando, las estamos creando, por así decirlo, pero es más que nada por la demanda social, ¿sí? Hablábamos antes de grabar, tras bambalinas dirán por ahí, el cómo cosas tan sencillas, por ejemplo, el cómo te vistes, el cómo caminas, el cómo te mueves, el cómo hablas. Tú a lo mejor vienes de una familia, vienes de una construcción social o familiar en donde existen ciertas normas aparentemente, ¿no? Ciertas costumbres, pero llegas a un lugar donde esas costumbres ya son distintas. Ya no es como lo hacías tú anteriormente. Y que de alguna manera, como parte de encajar, como parte de permanecer o pertenecer a un grupo social, aunque este grupo social a veces pueda ser un poquito aversivo, pues cambiamos este tipo de modalidades, cambiamos este tipo de costumbres, y que ya no es tanto como tú lo hacías antes. A lo mejor lo sigues haciendo ya en casa, tú aparte, o en tu vínculo donde te sientes seguro al hacerlo, pero llegas a otro lado, a una casa ajena, a un trabajo, a la oficina, en donde estés, y empiezas a modificar y cambiar ese tipo de creencias exactamente, simplemente para encajar, para no sentirte como el raro dentro de... Adaptarte. Exactamente, adaptarte, no sentirte el raro dentro de este ámbito social. ¿Para qué? Para evitar las críticas, para evitar las burlas, para evitar el qué dirán, y de alguna manera modificar momentáneamente, o ya lo adoptas para toda tu vida, este tipo de normas, que digámoslo así, no porque sean normas
100% objetivas, ¿sí? Me decían, por ejemplo, a mí antes de empezar a grabar, me decía, bueno, los botones de la camisa, dice, la regla de etiqueta dice que los hombres tienen que desabotonarse los primeros 2 botones de una camisa. Digo, bueno, a lo mejor yo estoy acostumbrado a nada más desabotonarme uno, pero si es una norma de etiqueta, ya desde ahí viene la parte, bueno, ¿y quién dijo que será Una lo ley. mejor? O una ley como tal, ¿no? Pero al final de cuentas ya todo lo hacen, al final de cuentas ya es algo social, ya es algo muy amplio, y ¿qué es lo que hace uno? Empieza a modificar ese tipo de... Es algo que se normalizó Ujú. ya después de tanto tiempo. Obviamente las generaciones vienen a marcar muchas diferencias. Por tradición, Cambios. como lo contabas, por tradición a lo mejor traemos una costumbre de hacer o no hacer cierto tipo de actividades o consumir cierto tipo de alimentos. Pero conforme también las nuevas generaciones van adecuando también de acuerdo a su costumbre y de acuerdo a las nuevas costumbres que existen, que es como adaptarse a los nuevos tiempos. Porque a lo mejor anteriormente hablábamos de esta parte vamos con la alimentación. Anteriormente no era como muy conocido decir hay personas que son vegetarianas o que son veganas, porque anteriormente, o sea, comían prácticamente de todo. Y ahora de un tiempo para acá, las nuevas generaciones han adoptado ese tipo de costumbres de comer vegetariano o comer vegano o ser vegano, porque sí hay una diferencia entre lo vegetariano y lo vegano. Claro. Con los nuevos conocimientos también que las actualizaciones de los estudios o de investigaciones nos brindan un panorama también mucho más amplio para otras opciones que hay, y hay ciertos grupos en la sociedad que se van adecuando hacia esas costumbres, y es empezar a crear con costumbres nuevas y dejar tradiciones a las generaciones que vienen, porque ya en su familia lo están adoptando. Sí, entra esa parte, como ahorita lo mencionabas, Marco, de cultural, ¿no? Al final somos un país con una gastronomía pues muy rica, Muy amplia. hay que decirlo, muy amplia, pero no necesariamente esa gastronomía al final pues va a tener un impacto a veces positivo en la salud, ¿no? Entonces, ese aspecto de creencias, porque sí, como lo decías, Marín, bueno, ¿qué tiene que ver la parte de la construcción social con la cuestión alimentaria? Y les digo, pues prácticamente todo, porque al final llevamos una cultura de alimentación distinta a otros países. Y en otros países, pues su cultura puede ser, por ejemplo, diferente a la de nosotros. Y encontrar también como esta parte de platillos raros, ¿no? Como de, no manches, ¿cómo se pueden comer eso? O a ver, déjame probarlo y pues no sabe tan mal. Caracterizados nosotros, pues por el picante. Entonces viajan a otra parte, pues obviamente del mundo, la gente que ha viajado, que dice, no manches, pues es que la bronca es que acá no hay picor. Entonces eso ya puede ser una característica de una construcción social en alimentación con el picante. Pero andamos con la barriga irritada, con la situación de problemas de salud gastrointestinales, que dices, bueno, a raíz de la construcción social en el entorno alimentario, pues pueden desencadenar ese tipo también de molestias o de enfermedades. Entonces sí, llega a tener un vínculo directo la parte de cómo fuimos educados culturalmente hablando en nuestra gastronomía, en los impactos ahorita de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, y siendo sinceros, es parte de la cultura alimentaria pues de nosotros como mexicanos. Entonces tiene que ver todo eso. Ahorita que lo estoy escuchando, Doc, se me viene como a mi memoria 2 cosas que a mí me llamaban mucho la atención, que también son parte como de esa construcción social, porque yo no sabía que existía, y después como que preguntando o indagando un poquito, porque a mí me llamó mucho la atención, sobre que cuando estás enojado no comas aguacate, porque te hace daño. Sí es cierto. Yo no me Sí. sabía de la sandía en la noche. También, a eso es a lo que O voy. en la cruda. O en la cruda. O no comer sandía por la noche. A mí, por ejemplo, me llamaban mucho la atención porque yo decía, pues
es real. Digo, yo sí he comido sandía en la noche, ¿verdad? Y nunca me ha pasado nada. Pero hablamos precisamente de cómo se va construyendo. Y era lo que platicábamos fuera de cámaras, Marín, el cómo manejamos como esa percepción alterada de la realidad. ¿Sí? Sí, Claro. que al final de cuentas podemos decir, ahorita que mencionaba Gwen, una alteración de la realidad y que al final de cuentas la realidad para todos es muy diferente. La realidad para mí es una, para Marco, para Gwen, para Felipe es otra. Entonces, es una alteración más que nada a nivel de adaptación. O sea, no porque lo que yo crea no es real. Así Para mí es. siempre va a ser real, para mí siempre va a ser lo más objetivo, lo más claro y lo que a mí me funciona. Pero más que nada es una alteración de la realidad a nivel adaptativo, porque a lo mejor, como mencionaba Felipe, la parte de la gastronomía alrededor del mundo, tú ya estás acostumbrado a comer a ciertas horas, comer ciertas porciones, ciertas cantidades, y te topas en un lugar, es más, hasta aquí mismo en México, sin siquiera salir del país, en donde las costumbres son muy diferentes, en la cuestión de cómo se alimentan en cada horario, el tipo de alimentación como tal. De la región. Exactamente, a lo mejor hay gente que, por ejemplo, dice, pues yo así un desayuno, pues a lo mejor desayuno no, yo me voy directamente al almuerzo, ¿no? O sea, yo no me como antes algo de almorzar como tal, o como primer comida, un cafecito, una fruta, un yogur, pero ya por cuestiones nutricionales, por llevar una dieta, incluso por vivir fuera de la ciudad de donde naciste, por trabajo, por estudio, ya te empiezas a adaptar a esa parte. Entonces, altera tu realidad, pero desde el punto de vista que te estás adaptando simplemente a un ritmo de vida diferente. Y en la cuestión social, en la cuestión de mis reglas, de mis costumbres, de mis principios, pues también, porque dices, ah, caray, pero pues es que en mi casa siempre me enseñaron a que eran así las cosas. A mí me enseñaron que me tenía que comportar, vestir, caminar, actuar de cierta manera, y me topo con otra familia, sea por ejemplo incluso hasta la misma pareja, donde la dinámica es diferente y es como que pues yo no estaba tan acostumbrado a hacerlo como tal, ¿no? Así es. Un ejemplo así rápido es como cuando voy a comer a casa de mis papás. Mi papá de un tiempo para acá acostumbra a hacer una oración antes de cada alimento. Entonces, por ejemplo, luego pasaba con mi esposa que decíamos, ya llegamos a casa de mis papás ya con un montón de hambre, y luego antes de ¿De comer, primer bocado? ajá, antes del primer bocado, y es así como de mi esposa decir, híjole, todo lo que tu papá hace, la oración y cosas así. Digo, pero al final de cuentas ya es una costumbre, y que de un tiempo para acá, cuando mi papá lo empezó a adoptar, porque no es de siempre, o sea, son de unos años para acá, al final siempre era como de, y ahorita ¿qué se hace? Pues mi papá así como que en silencio, con la cabeza agachada, y yo ¿qué hago? También hago lo mismo, no hablo, no agarro el celular, o ¿qué hago en ese momento? Y al final de cuentas te vas adaptando. Luego veo videos chistosos en ciertas plataformas, donde es cuando llegas a una familia en donde se reza antes del alimento, y tú a lo mejor ya estás con el primer bocado y empieza a rezar la persona y como que te lo sacas, ¿no? Así como que decir, ah, caray, no se ve que quise así eso, pero al fin de cuentas te vas acostumbrando. O sea, ya es una costumbre porque ya te estás adaptando a ciertas reglas o ciertas normas, dependiendo pues el contexto del lugar en el que estás. Sí. Y es que realmente la primera construcción que hacemos en cuanto a toda la dinámica que podemos llegar a realizar hacia el exterior y lo que aprendemos es el núcleo familiar, donde está mamá, papá, hermanos, en caso de que lo haya, o los cuidadores primarios. Tú te vas desenvolviendo y vas aprendiendo de acuerdo a esa costumbre de la familia. Y sí, cuando llegas con otras personas, ya es como el adecuarte a otras situaciones a las que no estás acostumbrado. Puede que cueste trabajo como en un principio, y puede que a lo mejor te adaptes bien, porque también es parte de lo que estás aprendiendo. Que el ser humano siempre estamos aprendiendo y toda la vida vamos a seguir aprendiendo. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando llego a la casa de mi esposa, a la casa de sus papás, por ahí un día salimos a comer, y pues era esa parte de, primero la ensalada, y después venía el corte, y después la sobremesa. Entonces yo estaba acostumbrado nada más a llegar y
Sentarme a comer y ya. Dame mi corte, y como y acabamos y vámonos. Las verduras, sí. Y aquí en primer lugar fue la ensalada y yo así como que, pues bueno, estoy con otra familia donde me tengo que adecuar. Voy a sus empezando, costumbres. ¿no? Y se lo tuve que comer. Me lo tuve que comer. Y luego aparte ellos están acostumbrados con su botellita de vino para bajarse el corte y todo. No, yo sí ahí también, en mi forma de ser, le dije al mesero, oye mesero, ¿aquí venden cerveza? Y me dice, sí, tráeme una cerveza porque yo un corte de carne para mí no es como con un vino, sino con una cerveza o una soda. Claro. Y Pues fue no, así una carne asada. de que, a ver, bueno, ya tengo mi corte, ya tengo mi cerveza, entonces ya me siento más relajado y ya no me siento tan presionado por querer encajar a lo mejor en ese momento para agradar o para poder convivir, porque Claro. ya también estoy haciendo parte de lo que yo tengo de costumbre junto con otra familia o una sociedad diferente. Claro, porque al final se trata pues de ser seres sociales y adaptables a las normas al final que rigen la sociedad, que si lo vemos desde un punto de vista más social, pues es algo que nos mantiene en equilibrio también ciertas normas de conducta. Sí, sí, sí. Yo no puedo salir a la calle encuerado, ¿no? Pues es tu vida y sal como que nada, fregues, pues si hay un buen de gente, o sea, son tal vez cosas que podemos poner en un extremo, Me van a ver. pero que al final como sociedad pues te enseñaron en que tienes que estar en público vestido, ¿no? Tal vez ya lo transpolé muy drásticamente, pero al final se Pero genera es una realidad. una situación Claro. de construcción social. En el aspecto nutricional, pues es lo que decía ahorita usted, por ejemplo, Marco, la parte de decir, pues me tengo que adaptar a lo que aquí comen, no manches, es que yo no soy de verduras, pero al final en la casa de mi esposa, de mi amigo que me invitó a comer, pues tienen otras costumbres, ya llevándolo desde un punto de vista, perdón, que puede ser bueno o malo, ¿no? Tal vez esta forma es la correcta de alimentarse, pero pues yo no tengo esa costumbre, me va a costar trabajo entrar en esta sociedad de la familia, pero al final pues me tengo que terminar adaptando. Y a muchos nos pasó esa parte. Pero acaba de utilizar algo bien importante, bueno o malo. Claro. Bueno o malo, finalmente, dentro de la construcción social, es un juicio. ¿Sí? Porque lo que puede ser muy bueno para ti, quizá para mí no. Ujú. Y lo que Claro. puede ser muy malo para mí, quizá para ti no. Y Sí. que finalmente partimos de ahí. Pero hay algo, aquí hay algo que yo quiero comentar. La construcción social desde la parte de la pareja, ¿sí? Donde decimos que una relación por naturaleza ya trae reglas. DVD. Así es. Y que en muchas ocasiones esas reglas pues son saltadas. O sea, hablando desde cómo vamos construyendo cierto tipo de conductas, donde vamos construyendo esta parte de valores. Y que dentro de una pareja el valor del respeto, el valor de la lealtad, Confianza. sí, la confianza, finalmente la parte de reglas, que por ejemplo algo que yo les digo, por ejemplo cuando tú te casas, no sé si les ha tocado escuchar cuando dicen, ay, ojalá mi hijo ya se case para que siente cabeza. Sí. ¿Sí? Sí. Y que finalmente, o sea, ni siquiera es para sentar cabeza porque tú te casas porque, bueno, muchas razones, estás enamorado, el romanticismo y el enamoramiento y demás, ¿no? Construcción Pero social. construcción social, pero al final también buscas esa parte de libertad, porque sabes que en casa de papás pues no puedes llegar después de las 10 de la noche quizá. Y entonces cuando tú te casas dices, no, ya voy a empezar a hacer lo que yo quiero y llegar a la hora que yo quiero, pero ¿qué crees? O sea, Está la mujer. sí, porque finalmente como que no es muy agradable ni como para ninguno de ambos, ninguno de los dos, o sea, el hecho de que 2, 3 de la mañana llegues de haberte ido de jarra con los amigos. Entonces ya partimos también desde el hecho, desde cuáles son también como esas reglas que ya parten de la naturaleza de una relación y que tenemos que aprender a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto que una construcción social puede generar desde la parte emocional en una persona?
si hablamos de la parte de la seguridad, y si hablamos de la parte de la autoestima, y si hablamos de la parte del querer pertenecer. Ahorita, por ejemplo, Marín, comentabas el hecho de no sentirme juzgado, o esta parte del qué dirán. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el ser humano es muy dado al hecho de ¿qué van a decir? ¿Sí? Y de pronto hay cosas que quieres esconder precisamente por el qué van a decir ante una construcción social. Sí, o sea, por ejemplo, me he enfrentado, pongo el ejemplo de adolescentes que son mis pacientes, y me enfrento como a la parte de los papás, donde de pronto me marcan mucho de por qué no me tienen confianza, ¿sí? O sea, ¿por qué mi hijo no me tiene confianza? Si tú no aterrizas desde la parte de la construcción, ¿cómo es como estás educando a tu hijo? Porque finalmente todos estos procesos educacionales también pueden ser generacionales. Sí, perdón. Y es el cómo vas repitiendo esos patrones de conducta, y al final es una construcción que finalmente llega al niño. Entonces, si de pronto tú eres un papá demasiado autoritario, que a lo mejor el niño te quiere venir a contar, o el adolescente te quiere venir a contar, no sé, que se fue de pinta, o sea, es algo que jamás en la vida lo va a hacer. O sea, se le puede contar a un papá, ¿no? Entonces yo me remonto, por ejemplo, ya a generaciones actuales, donde recuerdo una mamá platicando precisamente con ella. Yo recuerdo a mi hijo Arturo, que si me ves te extraño mucho, mi vida. Sí, un día llega y me platica sobre que se quería, que sus amigos se iban a ir de pinta y demás. Entonces yo le dije, ¿te vas a ir con ellos? Y volteé y me dice, ¿en serio? Y yo, sí, tú vete. Mami, si me cachan, ¿cuál es el problema? Yo ya lo sé. Pero pues si es algo que tú quieres vivir, pues adelante, ¿no? O sea, también es como esa parte, pero para mí es importante saber dónde estás, con quién estás, por si algo puede llegar a pasar, pero si es algo que tú quieres vivir, adelante, ¿no? Entonces, de pronto recuerdo que fue el hecho de, mi mamá me dio permiso de irme de pinta, y que hasta cierto punto eso creó un vínculo con él, que ahorita que estamos hablando de que él ya casi tiene 29 años, o sea, todavía es de las personas de que me habla, sí, es que mamá me pasó esto, ¿no? Y que esa parte yo le agradezco, porque finalmente como hijo él, a mí me enseñó muchísimas cosas en cuestión a cómo la construcción que yo traía, ¿sí?, se iba a ir modificando. Sí, es esa parte de modificar. Así es. Entonces, aquí platicando una ocasión con una mamá, recuerdo que también ella me comentaba, es que yo le decía a mi hijo, muy dedicado su hijo, muy dedicado a la escuela, y me decía, es que yo le digo que se vaya de pinta. No, porque eso no está bien, te lo estoy diciendo yo, tu mamá, o sea, vive. No, mamá, porque eso no está bien. Sí, entonces, de pronto a lo mejor pero aquí algo bien importante, que esto que estoy diciendo también, ojo con los que nos están escuchando, no manejen una alteración de la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque después van a decir, la psicóloga dice que sí le tenemos que dar permiso a los hijos de irse de pinta, o sea, no, sino que finalmente tenemos que agarrar estrategias, ¿sí?, precisamente para que esa construcción en la que vivimos, de una de otra manera, no maneje como un impacto tan severo, sobre todo en el desarrollo de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de los que ya somos adultos. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente me ha tocado que hay chavitos todavía de 20, 25, 30 años que les da pena el preguntar en alguna tienda por algo que quieren. ¿Sí? Hay personas que les cuesta trabajo agarrar el teléfono para pedir una pizza, ¿sí? También. Precisamente por esa inseguridad, que ¿de dónde viene? De la crítica social. ¿Sí se dan cuenta? Sí, es que todo eso se ve reflejado obviamente en las conductas que también nosotros tenemos, ¿no? El hecho de llegar a algún lugar tan sencillo, ¿no?, como pedir algo en la tienda. Yo recuerdo también a un amigo, bueno, ya más en la etapa de la infancia,
quisiera echar por delante. Tú ve, tú dile, Ándale, o tú sí, ándale, dile tú tú, llévale. corre. Digo, bueno, pero pues Es que llega y tú nada hablas más mucho. pide, ajá. Entonces, ¿sí? Bueno, no. Entonces, o sea, en esa parte de que al final este amigo de repente pues ya era como de, vamos a ir a tal lado, pero ven y tú y dile a mis papás que si puedo porque van a estar conmigo y no sé qué, yo digo, pues está bien, ¿no? Y llegaba y hablaba. Pero el hecho de cómo él tenía esa como, pues no sé si sus papás lo hacían así, para mí los señores, pues me acuerdo de ellos eran, el señor sí un poco duro, la mamá pues más flexible, pero al final yo creo que en él la autoridad máxima era su papá, que lo llevaba a no tener tal vez esa confianza para que él se pueda expresar. No sé si sufría de algún tipo de como hasta de maltrato, no sé, pero era muy, muy cohibido para muchas situaciones, ¿no? Entonces, en la parte de eso que comentabas ahorita, güey, de cómo el entorno de la misma familia pues nos lleva a tomar ciertas decisiones y pensar que algo dentro de lo bueno y lo malo, que al final pues sí, creo que no es tal cual esos adjetivos como de esto es bueno y esto es malo, sino más bien equilibrar la parte de que sea tal vez digamos algo neutro en algunos sentidos, pero que pueda llevarme a mí a crear como una cuestión, digamos, para poder llevar a cabo tal vez algo de alguna manera social, pero que yo pueda convivir, pues, o sea, con las personas sin que lo que yo haga te pueda dañar a ti o le pueda afectar a usted, generar ese equilibrio, pues, y muchas personas al final, pues, no lo entienden. Por ejemplo, el caso de la alimentación. Si yo llego a una reunión llevándome un platito de verduras, pues tal vez me vayan a ver raro, ¿no? ¿Qué van a decir? Y hay que mira qué payaso. Ay, no inventes, te sí, preseas por un o día, ¿no? por un día y todo eso. Y dices, bueno, tal vez esa persona está haciendo un gran esfuerzo por cuidarse, no sabes, pero no, van a decir algo, pues mejor sí, no, es el que dirán, no, pues, no. al final de cuentas. Ajá, y que tal vez para esta persona diga, es que esto que yo estoy haciendo es correcto, pero como tengo que establecer ese vínculo con los demás, o tengo que estar al final con las personas, ¿cómo lo decíamos ahorita? Como en ese equilibrio, o porque no me digan nada, pues mejor no lo hago. Por el hecho de pertenecer. De pertenecer. Y ya lo que a mí tal vez ahorita me esté favoreciendo en mi cuidado alimentario, en mi cuidado de salud, pues mejor lo dejo de hacer, ¿no? Y aquí quiero comentar, basándonos también en lo que nos dices, Feli, y de lo que estamos comentando ahorita todos, yo quiero remontarlos como a la película de Intensamente 2. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No la Porque, vio? por ejemplo... Como 3 veces. Perdón. Porque, por ejemplo, una de las cosas que todos los adolescentes se enfrentan, y que no solamente los adolescentes, también las personas adultas, los que somos adultos, es cuáles son los procesos por los que tú pasas para poder pertenecer y cuáles son los cambios que vas generando también para poder pertenecer. Y que finalmente eso te lleva a cuadros de estrés y de ansiedad impresionantes. ¿Por qué? Porque no alcanzas las expectativas que la misma construcción, a lo mejor de ese grupo social, sí, te está representando. Entonces, de verdad, hoy en día tenemos a muchos adolescentes como demasiado estresados, como precisamente por crear esa pertenencia, ¿sí? Y no sentirse o juzgados o criticados. ¿Sí me explico? Precisamente ante todas estas construcciones, porque son diferentes. Estamos hablando, por ejemplo, desde la parte de estos sociales, los estatus sociales. Los estatus sociales, exacto. Claro, también. O sea que eso también es una construcción social. Las clases sociales. Sí, tienen razón, las clases sociales. Sí, que eso es una construcción social, ¿no? Entonces es como la parte de el chavito a lo mejor que viene de una escuela privada y de pronto llega a la escuela pública. O el chavito que de la pública llega becado a la privada, y la situación a la que ellos se enfrentan.
Y que también, por ejemplo, una de las cosas que me ha tocado tener una pacientita que le ha costado como mucho trabajo crear evoluciones dentro de su contexto. Ella viene de una familia muy humilde, pero de verdad ella creó una motivación para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ella se pagó su carrera, ella terminó su carrera, está estudiando su maestría, y que de pronto se ha enfrentado mucho como a la parte de su contexto familiar de... Tú te crees mucho. Te crees mucho. No, es que tú sueñas mucho. Eso no te queda a ti. Eso no te va... No, es que yo no sé por qué te vistes así. O sea, si nosotros somos pobres. Claro. Entonces, de pronto, ella marca mucho de hasta dónde estoy haciendo bien o hasta dónde estoy haciendo mal. Sí, entonces crea esa inseguridad. O muchas ocasiones también el hecho de que los papás manejan esta creencia de que tenemos que educar a veces como con mano dura, ¿no? Sí, y de pronto el cómo tú le puedes llegar a hablar a un hijo donde hay un libro de Miguel Ruiz que se llama Los 4 acuerdos, que uno de los acuerdos dice ser impecable con tus palabras, y que a veces los papás somos los que no somos impecables con nuestras palabras ante los hijos, y que de pronto pero es que si sigues así nadie te va a querer. Sí, o sea, todos los procesos que nos llevan una construcción social. Sí, es que al final de cuentas la sociedad siempre va a ser muy demandante en todos los sentidos. Y ahorita con lo que mencionabas, Gwen, al final de cuentas, a veces en esta parte del sistema, en esta parte familiar, hay muchos papás que se puede decir que lo hacen sin querer. ¿Por qué? Porque ellos vienen ya de una construcción social, sí, de sus papás, y sus papás vienen de sus papás, exactamente, al final de cuentas una es idea, generacional. Es generacional, Sí, exactamente. así es. Y que en muchas ocasiones es como de, pues es que a mí me funcionó. Pues es que a mí me funciona, pues al final de cuentas yo lo voy a hacer igual con mis hijos. Con mis hijos. En una ocasión me pasó que estaba en un taller para papás y hablábamos en esa parte de que en el estado de Guanajuato ya hay una ley que protege a los hijos en cuanto a los niños, perdón, en cuanto al maltrato, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de maltrato. Y dice uno de los papás, dice, a ver, yo quiero hacer un comentario. Dice, a mí cuando yo era niño, dice, a mí me pegaban. Dice, a mí me daban con el cinto, con lo primero que tuvieran ahí a la mano. Y míreme, estoy entero, no me pasó absolutamente nada. Y entonces yo le decía a esa persona, le digo, a ver, le voy a hacer una pregunta, pero no es necesario que me la conteste. Le digo, sí, a lo mejor usted está entero, físicamente hablando, no le falta nada, no hay lesiones aparentemente, no hay nada de eso. Pero a ver, ¿cómo maneja usted su estrés? Pero psicológicamente, ¿qué tan ¿Cómo maneja afectado usted está? la ansiedad? ¿Cómo maneja usted su trabajo? Cuando está estresado, muy ansioso, ¿qué es lo que hace? En la familia igual. Entonces no es como que estemos enteros físicamente, a lo mejor podemos estar, pero emocionalmente hablando ya es otra cosa muy diferente. Entonces, al final de cuentas, la sociedad siempre va a ser bien demandante. Y con lo que comentaban, ahorita, en esas nuevas generaciones, así como en todos que ya pasamos esa etapa de la adolescencia, yo creo que siempre tuvimos que haber hecho algo. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí hicimos algo. Vestirnos, comportarnos, actuar, consumir a lo mejor algo en ese momento para sentirnos parte de, para no sentir que somos los bichos raros. Y los adolescentes ahorita igual, y las próximas generaciones no sabemos ni hasta dónde van a llegar las cosas, pero al final de cuentas la sociedad siempre va a cambiar. Y tú te tienes que adaptar, o sea, sí o sí te tienes que adaptar a la sociedad, porque si no, no encajas, si no te aíslas, te sientes aislado, te aíslas tú solito, te aíslan los demás, baja tu autoestima, baja tu motivación, y ya no encuentras como que tu propio camino, o al final de cuentas encuentras un camino aparentemente tuyo, pero simplemente estás viviendo, digámoslo así, una vida, pero por los demás, ya no tanto porque es lo que tú quieres, sino porque pues es que me dijeron que esto es lo correcto, me dijeron que esto tenía que hacer, y pues a mí no me gusta tanto, pero pues sigo esa línea para no ser juzgado, para no ser criticado. Sí, y es que al final de cuentas, cuando el infante o el niño empieza a evolucionar, perdón, cuando llega a la adolescencia, empieza su búsqueda de identidad.
Y Que es una parte esencial, digo, muy importante dentro de las etapas de los adolescentes. Sí, esta etapa donde ya empiezan a poderse, donde ya empiezan a buscar esa identidad, es buscar con cierto tipo de, o grupo de amigos, con otro grupo de amigos, entonces a lo mejor lo ves vestido bien fresita, mañana lo ves vestido bien cholo, luego lo ves vestido, no sé, de bien raro, sí, o sea, es muy cambiante. es muy cambiante, pero Las tendencias también. precisamente, exacto, porque van buscando en dónde pueden llegar a encajar, y cuando esta tendencia se hace como, ahorita que ya todo se viraliza, cuando una tendencia se empieza a viralizar, es buscar como esa nueva etapa donde ellos dicen, yo también quiero ser así, yo también me gusta ser así, pero muchas veces ya cuando están dentro de ese contexto ya no les parece, y es como otra vez empezar a buscar en dónde encajan. Pero sí, mucho tiene que ver desde el núcleo familiar, cómo venimos acostumbrados a ese tipo de crianza, para después nosotros, quiérase que no, llegamos a ser parte de esas personas que ponemos lo que nos enseñaron, o que enseñamos lo que nos enseñaron. Claro. Y obviamente cuando se llega con una pareja, cuando ya se está viviendo con alguien más, ahí es cuando de repente empiezan conflictos, porque tanto uno trae su enseñanza como el otro. Entonces, ni uno puede enseñar todo a los hijos de lo que sabe, ni el otro. Y ahí es cuando ya empieza un choque donde muchas veces no se ponen de acuerdo, o empieza una nueva cultura. O que puede haber también esa parte de roles, o sea, al final es crear ahora una nueva sociedad con otra persona. Entonces, si desde un inicio no se dejó como un, pues sí, o sea, como un tipo de labores u obligaciones en casa, pues creo que eso ya 5, 7, 8 años después quererlo cambiar, pues va a estar bien cañón. Y luego aparte si le agregas niños, pues obviamente ya hay alguien que tiene mayor autoridad y otra persona que no. Yo recuerdo ahorita en el aspecto de conocer pues alguna familia, me encontré a una familiar y me dice, estoy muy preocupada por tu prima. Me mencionó a mi prima, está subiendo mucho de peso y hay un problema ahí, pero al final solamente la mamá, ¿no? Le dice y que tienes que cuidarte, pero el papá, déjala, no le digas, no tiene, si no quiere, que no lo haga y todo. Y me decía mi familiar, es que ya le quitó autoridad a la mamá, o sea, el papá le quitó la autoridad ya a la mamá, porque mi prima al final se refugia en quién creen, en el papá, quien la apoya. Es que no, ya no comas eso, o no, ya no traigas las papas. Y ya cuando pasa el tiempo, pues ya el papá, ahí están las papas, échatelas, no pasa nada. Y la mamá así de, pues, entonces ¿yo qué hago aquí? Déjala, ella ahorita está creciendo y todo. Y es una parte que tal vez desde esa construcción de esa sociedad, al final la familia, pues al final ya la parte de la autoridad pues la va a tener solamente una persona. Y tal vez que fue algo que no se creó, más bien no se estabilizaron esos roles, darle al final pues la parte también de la responsabilidad, y al final también la parte de la autoridad a ambas personas. Lo típico de, dile a tu papá que él te dé el permiso, o dile a tu mamá, aventarse la bolita de atrás. Sí. Claro, porque no hay ese vínculo y esa construcción social de la familia, pues al final va a estar un poquito más desbalanceado. Y el niño o la persona que está ahí, pues solamente se va a guiar más con que le dé un poquito más de la mano. Y en la alimentación pues pasa igual, ¿no? El claro ejemplo que les decía ahorita. Y es que, por ejemplo, ahorita que comentas esto, Felipe, no remonto, no recuerdo en qué capítulo lo mencioné, donde cité a Humberto Lanfi de la teoría de los sistemas, donde él maneja los sistemas y los subsistemas, ¿sí? Y el cómo se va creando como el funcionamiento de ello, y por ejemplo, aquí manejamos
papá y mamá, o sea, son un subsistema de un sistema, ¿verdad? Entonces ellos vienen y crean un sistema como subsistema. Entonces, si ese sistema no se va creando, podámoslo decir desde una manera sana, ¿sí? O sea, finalmente ellos siendo subsistema de cada sistema, ¿sí? O sea, van creando ellos como costumbres, hábitos, que de una u otra manera ya vienen desde atrás y que estos al momento de reproducirlos no van a ser sanos. Entonces empezamos a crear, por ejemplo, niños inseguros, niños con muy poca autoestima, niños desde pequeñitos ya con cierto tipo de estrés. Problemas de conducta. O sea, problemas de conducta. Por ejemplo, tenemos el caso de una pequeñita que como dicen que es hiperactiva y que es hiperactiva y que es hiperactiva, y realmente la niña no es hiperactiva. Sí, por ahí maneja cierto tipo de pequeños problemitas de conducta, pero que finalmente tampoco no los atacan en la escuela. Entonces llega el momento donde la pequeñita se empieza a sentir relegada, excluida. Se empieza a sentir excluida, se empieza a sentir mal, ya no quiere ir a la escuela porque siente que no la quiere, porque finalmente desde el adulto que puede ser quien está a cargo del grupo, o sea, ya le está haciendo sentir así. Entonces ya las amiguitas no nos juntamos contigo porque tú das mucha guerra, ¿no? La pequeñita de 6 años llega al consultorio y dice, es que dicen que tengo déficit de atención con hiperactividad. Ella ni siquiera sabe, pero ya la están etiquetando, sí. Entonces sí, también una chamba para los docentes, para los maestros, es que no todo el niño que tiene conductas o pequeños rasgos de algún tipo de trastorno significa que lo tienen. Así es. No, también hay que saber cómo trabajarle a este niño, a este tipo de niños que les gusta apoyar, que les gusta moverse y que aprenden de una forma diferente. Porque sí, casi todo el niño que me llega a mí al consultorio, me lo mandan por déficit de atención con hiperactividad, y llegan aquí y por observación digo, bueno, por observación no, hago la valoración del menor, y efectivamente sale que no tiene un trastorno, que nada más son conductas, o falta de conducta a lo mejor más asertiva. Y que hoy tristemente se generan diagnóstico por observaciones cuando no se hace ningún tipo de valoración o aplicación, claro, para poderlo determinar. Más sin embargo, pues chicos, nosotros pertenecemos a una sociedad, claro, a una construcción social. Sí, todo es construcción social, todos somos todo, un constructo social. Sí, la idea es esa también, ¿no? Que al final entendamos que somos parte de una sociedad en la cual estamos al final a la orden de cultura, costumbres, comportamientos, y que pues no nos podemos salir de eso. Obviamente creo que una parte en el caso de mi trabajo como nutriólogo es darle herramientas a las personas para que con su entorno cultural y social puedan llevar a cabo una alimentación equilibrada. Al menos en el caso mío, nunca va a haber una situación de prohibición, depende del contexto, pero siempre importante reflejar que la mayoría de personas puede cuidar su alimentación en el entorno social donde se encuentra. Así es que pues simplemente cuidarnos y entender que al final somos parte de una sociedad en la cual tenemos que adaptarnos y convivir. Y avanzar. Y avanzar. Así es. El término de nuestro segundo programa, Dios mío, qué interesante. Nuevamente salud, bueno, ya. Nuevamente salud. Okay. Chicos, de verdad es un placer estar compartiendo este programa, y los que siguen. De verdad, muchas gracias. Damos final a este tema que siempre lo digo. Segunda parte. Segunda parte, por favor. Esperamos que toda la información que estamos manejando aquí sea productiva y amena para todos ustedes.
Les agradecemos que nos están acompañando en el segundo episodio de nuestra tercera temporada. Ahora sí lo dije bien. Sí, ahora sí no me trabé. Y chicos, los esperamos la próxima semana con una temática muy interesante también. En este su programa, acuérdense, suscríbanse. Compartan, Compartan, por inviten favor. a sus amigos, familiares. Todo nos ayuda. Sí. En este su programa La Consulta con. Los especialistas. Adiós.